Tras estos asuntos, mirando al mercado, Gonzalo Cañete al otro lado de la pantalla para sus dudas, ruegos, consultas y peticiones. Gonzalo, jefe de estrategias del mercado global para ATFX Connect. Buenísimas noches. Muy buenas noches, José, ¿cómo estás? Bueno, pues mirando al mercado, mirando lo que dice la Reserva Federal, donde 8 de los 12 distritos estadounidenses, dice el libro Beige, ya están mal, 6 mal y 2 ligeramente negativos. Solo 4 anuncian un crecimiento y dicen que es moderado. Veo a la OPEP recortando 1 millón de barriles, al petróleo subiendo un 1,7 y ahora espero, a tenor de cómo se está poniendo la OPEP y en particular Arabia Saudí, no sé yo si va a bajar, ahora nos lo cuentas. Veo al oro que sigue subiendo, es decir, que hay miedo en el mercado, sobre todo si miramos a que los bonos americanos a 10 años están subiendo de una manera tan vertical, no digo que estén a un nivel como, sino que la verticalidad de lo que están haciendo los bonos a 10 años no se veía desde 1985. Con esto sobre la mesa, Gonzalo, tú dirás. Pues mira, creo que iba siendo hora de que viésemos un poco la realidad de lo que estaba ocurriendo. Llevamos 3 semanas consecutivas subiendo sin pausa, sin parar. Para colmo, el dato que ha salido hoy de PIB era súper bueno, 5,2 de crecimiento interanual. Acuérdate que este año empezamos con multitud de equipos de análisis diciendo que se esperaba una recesión para el Q4 de Estados Unidos. Es decir, que para finales de este mismo año estaríamos ya en una recesión oficialmente en Estados Unidos y cerramos el año con un crecimiento del 5,2 interanual. Una de las cosas que he destacado de ese informe del libro Bates que publicaba la Fed es precisamente, José, estas palabras que ponía. Esto es larguísimo para que la audiencia lo entienda. Claro, si te vas a leer las declaraciones de cada uno de los bancos regionales que forman la Reserva Federal, pues te tiras un buen rato leyéndolos, ¿no? Pero si te lees simplemente los párrafos iniciales que sintetizan la visión, como tú decías, esas perspectivas en cuanto a cuántos distritos ven, crecimiento, actividad, que ahora si quieres lo podemos ir comentando porque yo he hecho los deberes, tomo mis notas aquí para que podamos contarle al público cuestiones precisas. Pero, atención, una de las frases que me ha llamado la atención es esta que pongo en pantalla, que la he compartido en redes también en castellano, ¿no? Que dice dice directamente: Most districts expect moderate price increase to continue into the next year. ¿Qué está diciendo? Que están esperando la mayor parte de los distritos que los precios sigan subiendo el próximo año. Porque esta frase es la que más me ha llamado la atención. Fíjate que nos estaban hablando, como tú decías, de una actividad económica moderada. Yo he apuntado básicamente 6 de los distritos dicen que registran ligeros descensos en la actividad económica. Y claro, 6 de la red de los 12 significa que el 50% registran descensos en la actividad económica. Amén de otros tantos puntos que, por cierto, la palabra ligero va acompañada en cada una de las cuestiones que van diciendo. Ligero descenso, ligera aumento de la morosidad, ligero. Pero me ha llamado mucho la atención esa última frase hasta que empieza ya con el comentario de la Reserva Federal de Boston. Antes de ese, justo al final de esa síntesis de todos ellos, dice que la mayoría de los distritos esperan aumentos moderados en los precios durante el próximo año. Y esto sí que me ha chocado, ¿no? Porque se suponía que la batalla contra la inflación se ha ganado y que por eso los mercados están subiendo durante 3 semanas. Porque habíamos llegado a una meseta y se acababa la subida de tipos. ¿O no es eso lo que estábamos celebrando? Que se acababa la subida de tipos. Pues parece que ellos tienen otra visión. Y te digo más, José, añadido esto a las encuestas que presentaba la Universidad de Michigan de expectativas de inflación, que la mayor parte del público, la mayor parte de los hogares en Estados Unidos, prevían un incremento de la inflación para el próximo año del 4 y pico por ciento. Así que parece que no es oro todo lo que reluce y que de nuevo nos hemos hecho la quimera en la mente de que se acababa todo esto, que la inflación no va a volver, porque no va a volver, porque ya hemos hecho techo, porque se está cayendo por sí sola, lo estamos viendo. Y si no, y si resulta que todas las expectativas aquí en letra pequeña se les cuela. Nosotros ya lo dijimos en el informe que se presentó el 28 de noviembre de 2023, que esperábamos un repunte de los precios durante el año siguiente, ¿sabes? Y esa parte me ha parecido... Es que, permíteme, Gonzalo, es que justo estamos en eso, ¿no? Mirando a un mercado que todo va bien, pero es que no tenía sentido nada de lo que estábamos viendo. Si te parece, vamos a buscar el análisis ya directamente, pero sabiendo y teniendo eso en la retina, que es bastante probable que como la OPEP se ha enfadado, veamos subidas en los precios y fin de la película y ya está. Y de hecho lo vienen anunciando, incluso el Banco Central Europeo lo ha dicho ya esta semana con la boca pequeña, que eso es lo que venía. Lo ha dicho hoy la OCDE, lo empiezan a decir ya todos los organismos. Lo que vienen son subidas en la inflación, a pesar de los bancos centrales, cuyo poder es bastante limitado contra, en concreto, los precios de la energía.
Se puede discutir otra cosa, pero contra la energía se hace poco, con una subida en los tipos. Hay que pagar lo que hay que pagar y tú quieres estar caliente, llenar el... Exactamente. Sí, Gonzalo. No, diría, lo que nos venden, José, para mí es un elixir, como siempre ha ocurrido. Nos venden el elixir, que es la percepción, por alguna extraña razón, de que no va a haber más políticas monetarias duras. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación que van registrando cae por sí sola. Hemos visto la de Alemania, que también bajaba por debajo de las expectativas. Luego todo va muy bien, todo va muy bien, todo va muy bien. Pero no te olvides que, de nuevo, tú lo has dicho, te repiten constantemente, porque también lo ha hecho el Banco Central Europeo. La semana pasada vimos a uno de los funcionarios que cité en redes diciendo que ellos no descartaban que volviese a haber subidas de precios los próximos meses. Powell dijo ya hace mes y pico aquello de que no seguían dejando abierta la posibilidad de que volviese a haber repuntes de la inflación. Luego, ellos ya cuentan con esto. Y habida cuenta, además, que desde el año 2021 son los mismos que dijeron que la inflación que estábamos por ver era transitoria. Es decir, que la capacidad predictiva que tiene es bastante baja. Por lo tanto, cuando esta gente prevé se acabó la política de tipos y de subidas, échate a temblar porque a lo mejor resulta que viene otra. Y lo que hemos repetido siempre es que el activo más inflacionista que existe es el crudo. Fin de la película. Cité aquí precisamente el informe de la energía publicado por Reino Unido, por el Consejo de Energía de Reino Unido y por KPMG. Un estudio hecho para el año 2022, el que cerramos justo anterior. El 82 y pico por ciento del consumo energético del planeta sigue siendo hidrocarburos. Amigos, si el petróleo sube, sube todo. ¿Por qué? Porque este planeta sigue basándose en un modelo económico que utiliza el combustible. El petróleo es la base de nuestro combustible para el transporte, para la energía, para la producción, para la industria, absolutamente para todo. Y por lo tanto, para que te llegue cualquier producto a la tienda, al store, a donde vayas a comprarlo, hay una prima que es el precio que cuesta transportarlo y que está intrínsecamente anexado, relacionado con el precio que tiene el combustible para llevártelo hasta allí. Por lo tanto, es el activo más inflacionista que existe. Y habíamos dicho, las tiranteces que había, Angola, Nigeria, sin querer reducir la producción, no entraban dentro del plan saudita. No importaba. ¿Por qué? Porque, lo he repetido 1000 veces, porque la mayor parte de la producción depende de Rusia, de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Sí, Entonces, justo. si ellos deciden que recortan la producción y la exportación, fin de la película. Bueno, si te parece vamos a ir con la que tenemos. Tienes ahí abierto el SP500. Sergi vuelve a preguntar por el crudo. Está mirando también, no sé si era Carolina que decía, oye, el oro decían que a los 2050. En los 2070 estaban los máximos y estaba ahora subiendo creo que en 2042. Vamos a mirar ese SP500, miramos crudo, miramos oro y quiero mirar Nintendo también. Perfecto. Venga, hecho, vamos mirando todas. Mira, date cuenta, lo primero que estamos viendo ya es que parece que la película empieza a cambiar. Fijaos que he repetido 1000 veces, José, cuando hemos visto todo este movimiento alcista, he dicho, atentos porque ya nos pasó antes, estábamos aquí justo en septiembre, cuando vimos que había un movimiento alcista, que el mercado iba fuerte, dijimos, si no pasa de los 4.600 no hay nada que celebrar. Porque muchos hablaron de los 4.500. Se han roto los 4.500 y dije, la clave está en los 4.600, que es probablemente la zona que tiene más de resistencia más dura. No se superaron entonces. Ahora hemos llegado a zonas muy similares. El máximo que hemos hecho hoy lo tengo en 4.597 y lo llevo repitiendo días. 4.600 es en todo caso la barrera que hay que superarla. No la supera. La proyección que tengo en gráfico en pantalla ahora mismo no es otra cosa que sencillamente la dimensión del rango anterior. Es decir, toda esta dimensión de rango, lo que hemos hecho ha sido con la ruptura que nos trae, que para mí está extremadamente dilatada, la proyectamos y nos marca un máximo. Ese máximo casualmente, que es donde hemos desplazado la línea, ese máximo casualmente es donde está recogiendo ya el precio, se está retirando, está recogiendo hilo y se está retirando un poco y estamos viendo que empieza a entrar fuerza de venta justo en esas zonas. Veremos a ver si esta fuerza de venta empieza a consolidarse porque lo normal sería que después de 3 semanas consecutivas subiendo, una corrección en el precio que vaya llevándonos a niveles que han sido superados fuertemente pero que todavía estaban ahí. Es decir, que las resistencias que hemos pasado tan limpiamente ahora puedan ser zonas donde, en todo caso, si cae el mercado, puedan ser zonas de compra o donde el precio tome sus pausas. Hablamos, por ejemplo, fíjate, de los 4.450 puntos, de los 4.300, 4.400 puntos. Toda esta zona sería, en todo caso, las bases. Y que no se le olvide a nadie que hemos repetido 1000 veces esto, Russell 2000, porque nos olvidamos, vamos a Standard & Poor's, vamos directamente a Nasdaq, que son los gigantes, pero nos olvidamos que Russell 2000 representa la microeconomía de Estados Unidos, la que realmente le ve las tripas y las orejas al lobo, y que esta economía, estas compañías mucho más atomizadas son las que padecen
los problemas de liquidez, los incrementos de los costes financieros, es decir, todo el tejido económico de Estados Unidos se vuelca en ellas. Y por eso podemos ver que estas son las que no habían superado esa media de 200. Fijaros cómo nos ha hecho ya un doble techo ahí clarísimo. Esas dos mechas increíbles que nos dejan las dos velas en dos ocasiones distintas durante este mes de noviembre, en el que al llegar a esas zonas de 200, es decir, 1800 puntos, retroceden, estamos en 1802 y todo parece indicar que hace bastante resistencia, bastante techo aquí, pese a que había una figura que algunos podrían ver como un hombro cabeza hombro invertido. Bien, si no pasa de los 1800, poco recorrido alcista puede hacer, la figura no se completa, no se activa ese patrón y ahí nos quedamos. Entonces, viendo la foto de Estados Unidos, Standard & Poor's empieza a hacer algo de techos, esos 4.600 son nuestra referencia, no se superan, el mercado empieza a enfriarse y sería lo lógico, correcciones de precio después de 3 semanas subiendo a todo trapo. Me voy a Russell 2000 para que lo tengáis como referencia porque no tira. Tened en cuenta que tanto Nasdaq como Standard & Poor's han superado las medias de 200, han superado las necklines de las figuras bajistas que teníamos identificadas en pantalla, porque este hombro cabeza hombro que vimos, que empezamos a ver que se formaba a finales del verano, se ha cumplido en los 3 índices. Sin embargo, la recuperación de esa figura, que la ha hecho Standard & Poor's, que la ha hecho Nasdaq, no la ha hecho Russell 2000 y por eso os lo traigo. Porque no sería la primera vez que Russell 2000 se anticipa a lo que va a ocurrir con el mercado. Es decir, que refleja mucho más la realidad económica de Estados Unidos. Y si tú ves que Russell tira para arriba y rompe resistencias es porque probablemente hay fuerza detrás, hay inversión detrás. Y si ves que Russell 2000 se estanca y no consigue tirar, desconfío un poco del movimiento alcista que estemos viendo que hacen las All Stars, los grandes, porque puede ser mucho postureo ese movimiento. En el caso del Nasdaq, por cierto, que también lo pedirán, imagino, estoy tratando de seguir un poco el chat para ver lo que vais pidiendo, ¿vale? Pero yo creo que no podemos hablar de Estados Unidos sin hablar de Standard & Poor's, hablar de Nasdaq y hablar de Russell 2000. Y en el caso del Nasdaq hemos visto que el rendimiento ha sido espectacular, el mejor de todos, porque lo comentábamos aquí, por fundamentales también se ve. Cuando miramos los flujos de inversión y la capacidad de producción, veíamos, por ejemplo, que el sector automovilístico, por los datos de Estados Unidos, la semana pasada lo comentábamos, el sector automovilístico de Estados Unidos tira, pero está bastante estancado, pero vemos que el sector tecnológico y de alto rendimiento de Estados Unidos tira mucho más fuerte, crece mucho más rápido. Por lo tanto, decíamos, es el sector con diferencia más puntero de la economía estadounidense. Y por eso cuando vemos los índices vemos que Nasdaq es el que con diferencia sube mucho más holgado que el resto. Si tomásemos como referencia de benchmark el Standard & Poor's, veíamos que el spread entre Nasdaq y Standard & Poor's se amplía porque supera esos máximos del verano, cosa que SP no ha hecho todavía. Entonces, eso con respecto a Nasdaq. Pedíais también el oro. Yo creo que para hablar del oro, ya que estamos hablando de Estados Unidos, hay que hacer una parada técnica en el dólar. Porque el dólar ha sido un auténtico tobogán, lo estáis viendo aquí en pantalla, desde que asumimos hace 3 semanas que aquí se terminaba la subida de tipos, por ese informe de empleo publicado un viernes noche, que salía repunte peor de lo esperado en la tasa de paro. Los subsidios de desempleo por encima de la tasa esperada también. Pues se está enfriando el mercado laboral. Cascaris, lo repito una vez más, salía diciendo, calma, que no se excite la gente porque es un informe, son números muy útiles, pero es un solo informe laboral, habrá que ver el resto. Es decir, estaban casi sacando la botella de champán para celebrar que los datos de Estados Unidos por fin eran malos. Ahora a ver cómo te lo comes con la tasa de crecimiento del 5.2. Y viendo que realmente tampoco están superando una tasa de paro del 4%. Es decir, no hay datos suficientemente malos en Estados Unidos como para justificar el recorte de tipos que algunos ya daban por hecho para dentro de unos meses, es decir, para el segundo trimestre del año que viene. Ahora vemos que probablemente eso no ocurra. Más aún si vemos que este informe publicado por la Fed y por el club de los 12 lo que está diciendo es que ellos ya prevén, en esa letra pequeña al final del resumen, prevén un aumento de los precios durante el próximo año. Así que este dólar se esté desplomando, habrá que ver hasta dónde cae. ¿Por qué? Porque si la película vuelve a empezar de nuevo, todo el panorama vuelve a circular. Tú comentabas, por ejemplo, el repunte de los bonos. Repunte de los bonos, corrección de la renta variable, repunte del dólar, por ejemplo, porque se prevé una política monetaria dura de nuevo porque vuelve la inflación, haría en todo caso que el dólar no consiga prosperar por encima de los $2.000. Así que se está cayendo en un tobogán desde hace 3 semanas el dólar. Fíjate con el rendimiento que traía espectacular, todo lo que llevaba hecho desde julio, vimos que pasaba de esos 99 puntos hasta unos máximos que nos llegaban a 107,35. Brutal. Parecía que iba a repetir el rally que hizo el año pasado, que el año pasado aplastó a todas las monedas. Aplastó al euro,
aplastó la libra, aplastó al franco suizo, aplastó al yen, y parecía que iba a repetir la misma jugada y de repente se nos rompe, se nos empieza a caer. Palabras de la Reserva Federal, informes de empleo, se acabó la subida de tipos, vamos a celebrarlo, Wall Street subiendo, el dólar se empieza a abaratar, se acabó el peligro, vuelve a entrar la liquidez en el mercado y a celebrarlo. Saca la botella de cava. ¿Y el oro qué hace? El oro sigue subiendo. No solo eso, con el oro vimos que el conflicto entre Israel y Hamas le metía un turbo al oro, se iba por las nubes. Y en cuanto ese conflicto parecía que no desataba la Tercera Guerra Mundial, el oro empezaba a retroceder otra vez, poco a poco. Ahora, ¿qué ocurre? Que el oro, visto que ya había alcanzado ciertos niveles, que había tenido ya su primer impulso alcista con el conflicto de Israel, se empieza a enfriar, pero justo entonces aparece que esas expectativas de que la Reserva Federal ha terminado con su subida de tipos, aquí se acabó el dólar fuerte y por lo tanto, ¿qué hacen los bancos centrales? Si el dólar va a estar de capa caída, es decir, si estamos ante la meseta, lo único que nos queda por delante son correcciones de los tipos de interés, es decir, recortes. Y si va a haber recortes, ya sea en 3 meses, 6 meses o un año, ya hemos visto el pico. Vende tu dólar y compra oro, métete en reservas de oro, que sería lo más lógico para cualquier operador que esté en una mesa de forex de cualquier banco o de cualquier fondo. Y por eso yo creo que es lo que alimentaba esta subida del oro. Pero eso es dentro del contexto de que ese dólar siga débil. Si este dólar repunta por cualquier motivo, ya sea, por ejemplo, el catalizador del crudo, que de repente le empiecen a meter restricciones a la oferta de crudo y realmente se dispara el crudo, y cuando digo realmente es que vamos el crudo por encima de $95, que es lo que hizo amagos de hacer en septiembre, lo que trató de hacer también o se sobrecalentó cuando empezó el conflicto Israel, se acercó a zonas muy parecidas. Si este crudo se dispara por esas zonas, es cuando veremos, evidentemente, la inflación vino por la expansión fiscal y por la crisis energética. Son dos cosas que la ciclaron muchísimo. Por lo tanto, lo que podemos ver es que esto puede dispararse. Gonzalo, mirando todo esto, y efectivamente, yo no sé si hasta ese punto lo vamos a llegar a ver, están encontrando a una OPEP algo rebelde, si me permites, Arabia Saudí y Rusia a la hora de subir los precios, en particular porque Rusia no tiene intención de presionar, vendiendo como está vendiendo los precios con ese stop, digamos, debido precisamente a las sanciones. Pero bueno, mirando a otros puntos, preguntan por el Bitcoin y te preguntaba yo por Nintendo, más allá de todo esto, que por cierto ya he hecho una presentación, sí. Bueno, un level 5 con varios videojuegos y demás, yo no sé si esto ha movido o no, o mueve algo a la compañía, pero más allá de Nintendo, que preguntaba también alguien por ahí arriba, por el Bitcoin, que, ojo, viene azotadísimo de noticias también en las últimas semanas. ¿Dices Nintendo? Bitcoin. ¿O Bitcoin? Ah, Bitcoin, sí. En el caso de Bitcoin, espectacular también el desarrollo que está teniendo. Fíjate que me preguntaban, además esta misma mañana también en el streaming que iba haciendo para el informe matutino, precisamente cómo afectaba las cuestiones de Binance, las cuestiones de FTX ahora y todo lo demás sobre el mercado cripto. Para mí es algo que está completamente desacoplado. Es decir, una cosa es el negocio de las criptos por los exchange centralizados que hacen el juego y que colaboran con las autoridades. En Estados Unidos está clarísimo que lo quieren, bueno, dicho por el propio CEO de Binance, hace ya más de un año dijo que no era un sitio donde hacer negocio. Coinbase llevó a los tribunales, a la propia SEC, al regulador, a las autoridades. Hay una guerra abierta, claramente, entre las autoridades que tratan de restringir el uso de este tipo de activos y los que lo comercializan. Pero los comerciantes de cripto no son en ningún caso los activistas de este movimiento blockchain, que realmente es un movimiento, por decirlo así, anárquico, porque lo que busca, o anarcocapitalista, como algunos lo llaman, lo que busca es, y veremos que esto adquiere cada vez más significado para todos nosotros. Gonzalo, ¿sí? Dentro de esto que me estás comentando y justo en esa idea, es que se me va a olvidar si no te lo pregunto. ¿Tú crees que cuando terminen con esto de la regulación que está habiendo, todo el cambio que está habiendo de aquí al 10 de enero, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, con el tipo de inversión, hablando de cómo están los contratos por diferencia, los están intentando vetar en tantos y tantos sitios, el cambio en la regulación y el aperturismo que está habiendo hacia el Bitcoin, ¿crees que vamos a ver al Bitcoin dispararse a partir de mediados de enero? ¿Bitcoin qué? Perdona, te he perdido justo la última palabra. Si crees que vamos a ver cómo se dispara a mediados de enero, al calor de todas estas noticias, pues con esa gente que no quiere tanto entrar en el sistema como hacer dinero desde fuera.
Bueno, sí, yo creo que la comercialización de Bitcoin, por ejemplo, incluso el propio ETF de Spot Bitcoin, me parecería bastante interesante porque lo que haría sería incrementar la demanda y la necesidad de márgenes para ese tipo de activos, ya sea, tú lo decías, cualquier activo sintético, un CFD, cualquier derivado que utilice Bitcoin necesitará un mínimo de margen de activo subyacente real que contener. Eso aumentaría la demanda de Bitcoin, evidentemente. Los propios ETFs, si se comercializan y se autorizan, también aumentará la demanda de Bitcoin al contado. O sea que eso dispararía el precio del Bitcoin, evidentemente, pero eso también está también muy descontado. Y luego, la otra cuestión es que yo creo que el Bitcoin es un activo que para mí tiene un carácter súper estratégico. Y digo esto refiriéndome al hecho de que se podrá tratar de añadir volatilidad al Bitcoin, se podrá especular con su subida o su bajada, pero date cuenta primero que el comportamiento que está teniendo cada vez es más noble. Es decir, estamos viendo un Bitcoin que cada vez funciona mejor, que es como se supone que desde el punto de vista de la arquitectura este activo debería funcionar. Es decir, no tendría que ser un activo financiero más, sino que tendría que ser un activo financiero alternativo, casi un safe haven, paraíso, ¿no? Un activo seguro o refugio, como se prometió. La leyenda decía que el Bitcoin sería el oro digital. Y así es como se ha empezado a comportar por fin este año, cuando hemos visto que el mercado caía, el Bitcoin seguía subiendo. El mercado subía, el Bitcoin subía. El mercado volvía a caer y el Bitcoin se mantenía o seguía subiendo, cosa que los años anteriores nunca veíamos. Los años anteriores hemos visto, durante la pandemia, por ejemplo, que era totalmente vinculado a el resto de activos financieros. Si la bolsa caía, caía el Bitcoin. Esto es lo que está dejando de ocurrir. Y digo, cuanto más avanza, por ejemplo, las propuestas, sobre todo en Estados Unidos y Europa, de auténtico, absoluto control fiscal de todo, absolutamente de todo, te van a fiscalizar absolutamente todo, más sentido cobra Bitcoin, no como igual, no como algo que puedas comprar y vender de forma especulativa a través de un exchange tipo Coinbase, Binance o cualquier otro, de un exchange centralizado, que además pasa por el filtro del gobierno y de las autoridades financieras, sino como algo que sigue siendo un activo que está ahí y que, sobre todo en la industria DeFi, la industria descentralizada de finanzas descentralizadas, es totalmente libre. Es decir, no te hace falta ni KYC, ni te hace falta identificación, y por lo tanto es inconfiscable, no te lo pueden confiscar, no te pueden bloquear cuentas. Binance te pueden bloquear cuentas si las autoridades lo piden. En Coinbase también te podrán bloquear las cuentas si la IRS en Estados Unidos pide que te bloquee una cuenta por cualquier motivo. Pero claro, cuando estamos hablando de una wallet descentralizada con bitcoins que tienes tú, es totalmente anónima, es como dinero en efectivo. ¿Cómo te lo van a, por decirlo así, quitar de tus manos si no tienen absoluto acceso a ello porque está encriptado y porque no tiene uso? Esta cuestión es la que yo creo que hace que se... Digo, casi no lo tienes ni tú, Dime, dime. pero... Digo que casi no tienes ni tú ese acceso, pero bueno. Te iba a decir que se me está yendo el tiempo. Me miras Nintendo y creo que está hablando también Joe Biden en Colorado. O sea que me voy a tener que ir con el presidente americano en 30 segundos. Pero vamos a echarle un vistazo también a Nintendo. Bueno, queda visto Bitcoin, ¿vale? Es súper claro la tendencia de Bitcoin, o sea que comprar y mantener. Y Nintendo, bueno, la de Londres la tengo cotizada con poquísima liquidez. Imagino que es una de las que queréis ver en centavos, o sea que la de Japón. La tenemos aquí. Ha hecho un gap. ¿Cómo? Yo creo que en Japón lo vas a tener con bastante sí, mejor, más la bolsa de Japón. Sí, o sea, no sé por cuál preguntan, pero vamos, la que yo sí que trasladándonos a eso, casi... Mira, no. Bueno, muy similar, ¿eh? O sea, prácticamente ha hecho mirror de lo que estaba haciendo el reflejo de Londres. Gap, es decir, una subida brutal, un despegue que ha hecho al alza, pero fíjate cómo está corrigiéndolo enseguida. Vamos a darle un poco de histórico para que se pueda ver mejor el movimiento que tiene y tener referencias claras de hacia dónde está. Se ve que tiene una tendencia alcista bastante clara y sólida, desde, fíjate, hablamos de 2016 para acá. Si proyecto esa tendencia alcista para ver si busco zonas de canalización donde pueda ver que el precio se comporta de forma más o menos noble, ¿no? Donde puedo ver o predecir cierto movimiento en esos precios, puedo darme cuenta que puede canalizar, fíjate que prácticamente lo ha hecho hasta esas zonas de 7.255 yenes, pero retrocede claramente. Parece que puede hacer bases. Ahora mismo lo tendríamos en una zona casi intermedia, es decir, donde no te pondrías ni a comprar ni a venderlo porque está en plena corrección de todo el salto que ha pegado con esa publicación que comentabais, normal por otro lado, y yo me contendría de comprarla a menos que vea que sigue retrocediendo y que me da oportunidades de compra en 6.390, por ejemplo, en 6.400, toda esta zona, ¿vale? Que me parece bastante interesante. Sería, en todo caso, la que puedo contemplar como zonas para poder hacerle entradas altistas. Pero de nuevo, igual, contención, no me meto en ella.
Ha roto, por cierto, esos máximos que teníamos desde aquí, esos 6.800 aproximadamente, 6.850. Estamos en 6.826 con un máximo hecho en 6.419. Perdón, en 7.160. Por lo tanto, según los ha roto, ha vuelto. Aquí lo importante, para que la gente se quede con esto, son los cierres. Si vemos que las bolsas cierran con el precio consolidado por encima de esos máximos, te fías. Si ves que el precio sigue subiendo por encima de máximos, hasta que no veas que el mercado cierra con esos niveles por encima, no te fíes porque te puedes poner a comprar y luego cierran la sesión vendiendo. Así que la conclusión es que si veis que supera esos 7.000, 7.200 yenes, lo que haces es directamente esperar y con esas rupturas para la siguiente sesión, cualquier movimiento bajista que haga, cualquier pullback que te dé zonas de entrada interesantes, puedes aprovechar para comprarlo porque esos máximos que se han roto serán entonces un soporte importante en el que comprar. Mientras tanto, con la corrección que está teniendo, repito, simplemente cargas la escopeta y esperas a que llegue a zona de soporte para hacer tu entrada en Nintendo. Comprar ahora es como lo que suelen decir, coger un cuchillo cayendo en el aire, ¿no? O sea, ha hecho un movimiento alcista súper fuerte y ahora está corrigiéndolo. Así que es tontería ponerse a comprarlo durante la corrección. Esperamos a que se mueva, efectivamente, que no queremos ser tampoco el primero en entrar, que diría aquel. Gonzalo Cañete, como siempre, 1.000 millones de gracias por el análisis y por estar al otro lado. Nos vemos el viernes y seguimos echando un vistazo al mercado. Vamos a anunciarlo un poquito como más bombo y platillo, porque algunos me decís que os enteréis más tarde de cuándo entra y de cómo. Bueno, pues no os preocupéis que el viernes lo lanzamos antes y sabéis que entra Gonzalo Cañete a última hora para echar un vistazo al mercado y cerrar con nosotros la semana. Gonzalo, un abrazo fuerte. Gracias, José. Un abrazo, cuidaos. Chao. Bueno,